El presidente Gustavo Petro se encuentra a solo un paso de romper relaciones diplomáticas con Guatemala. El presidente de Colombia no aguantó un hecho insólito por parte de funcionarios del gobierno de Guatemala que quieren acusar a nada más y nada menos que al ministro de Defensa de Colombia, al doctor Iván Velásquez, de supuestos actos de corrupción en ese país, cuando realmente de lo que se trata es de una persecución a un exfuncionario de una comisión internacional creada por la ONU precisamente para perseguir la corrupción y destapar estos hechos gravísimos que históricamente suceden en Guatemala. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación en detalle, pero antes no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. El presidente Gustavo Petro reaccionó de esta manera enérgica, contundente, ante las acusaciones por parte de la fiscal y otros funcionarios de Guatemala contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Esto dijo el presidente Gustavo Petro a través de su red social Twitter. Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta. Y esta es la razón por la cual Colombia se encuentra a solo un paso de romper relaciones diplomáticas con Guatemala, puesto que el hecho de llamar al embajador, en este caso la embajadora de Colombia en Guatemala, a consultas, implica analizar la gravedad de la situación, entender que hay una posible crisis con Guatemala a raíz de estos hechos y contemplar la posibilidad de romper relaciones diplomáticas en caso de que la situación continúe siendo de esta gravedad. Y esto sucede después de que el ministro de Defensa de Colombia explicara claramente a través de un comunicado a la opinión pública cuál era su postura respecto de esta noticia que por supuesto la derecha colombiana ha aprovechado para intentar atacar al gobierno del cambio, al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. El ministro de Defensa se pronunció de la siguiente manera a través de un comunicado con fecha lunes 16 de enero de 2023. Comunicado del ministro de Defensa Nacional Iván Velásquez Gómez a la opinión pública. En atención a los mensajes que circulan en las redes sociales y medios de comunicación masiva sobre una presunta investigación que me habría iniciado la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público de Guatemala, me permito informar. Primero, no he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. Segundo, tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora ministro de Defensa Nacional. Y es que hay argumentos de peso, razones de peso, para cuestionar gravemente el actuar de la fiscal de Guatemala contra diferentes funcionarios de aquella Comisión Internacional contra la Corrupción que fue creada nada más y nada menos que por las Naciones Unidas, acordado con el gobierno de Guatemala en su momento, y a través de la cual se persiguió las redes de corrupción política de ese país. Guatemala, según ONGs especializadas en el tema, tiene niveles de corrupción más altos que los de Colombia, es decir, estamos hablando de algo gravísimo porque los niveles en Colombia de corrupción todos sabemos ya son muy altos y fue precisamente
por esta alta corrupción en ese país, que la ONU, las Naciones Unidas, en acuerdo con el gobierno de ese entonces en Guatemala, decidieron crear esta comisión internacional. Por eso el doctor Iván Velásquez, siendo colombiano, no siendo de nacionalidad de ese país, termina jugando un papel protagónico en estas investigaciones de corrupción, porque era una comisión internacional creada y apoyada nada más y nada menos que por la Organización de las Naciones Unidas. Y precisamente bajo esta línea de la corrupción que se ha venido denunciando tanto por activistas internos de Guatemala como por la comunidad internacional hace tantos años, es que hoy se encuentra cuestionada esa fiscal de apellido Porras, que quiere hoy perseguir a varios funcionarios de esa comisión especial que destapó la corrupción, incluido al hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Y frente a esto, nada más y nada menos que la BBC tiene una noticia que allí pueden ustedes buscar en internet, que dice, que expresa cómo la fiscal Porras ha sido cuestionada internamente en su país con protestas por haber sido designada fiscal de Guatemala. Pero además internacionalmente también es fuertemente cuestionada, incluso por nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos, que decidió sancionar a esa fiscal. Ya la había sancionado antes, después de haber sido designada a través de lo que Estados Unidos llama como un actor corrupto, la fiscal Porras. Y directamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, había anunciado a través de su cuenta en Twitter que las nuevas sanciones se le aplicaban a la fiscal Porras porque ella ha socavado la democracia en Guatemala. Y expresamente ha dicho, durante su mandato Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos directamente señala a esta fiscal de corrupta, y esta fiscal se atreve y espera que el gobierno de Colombia no reaccione como reaccionó, o no sé si esperaba que reaccionara así, y en ese caso muy irresponsable por parte de la fiscal, porque lo que están haciendo es creando una crisis diplomática que por supuesto está totalmente justificada por parte de Colombia, quien reacciona como debe ser ante el atropello de funcionarios acusados internamente e internacionalmente de corruptos, persiguiendo a nada más y nada menos que a uno de los funcionarios más importantes de Colombia hoy, que es el ministro de Defensa. Y el origen de toda esta situación, entonces, recordamos, se debe a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue creada en diciembre 12 de 2006 por la ONU y acordado con el gobierno de esa época de Guatemala, su funcionamiento para ayudar a mitigar, a destapar estas redes de corrupción política muy graves que han existido en Guatemala y que al parecer hoy están en el poder, y por eso se dedican a perseguir a exintegrantes de esta comisión internacional, como fue el hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Así las cosas, entonces, nos encontramos ante la primer crisis diplomática con otro país latinoamericano por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, en este caso una crisis generada por el actuar inaceptable, irresponsable, irrespetuoso con Colombia, con el gobierno de Colombia,
por parte de una funcionaria de Guatemala acusada nacional e internacionalmente de corrupción, como es la fiscal Porras. Muchas gracias por ver el video, amigos y amigas. No olviden compartirlo en WhatsApp y redes sociales y nos vemos en un próximo video.